Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy según el rito ambrosiano, fiesta de San Pablo Apóstolo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo desde 27 hasta 29. En aquel tiempo Pedro tomó la palabra y preguntó al Señor Jesús: ¿qué recibiremos nosotros, que hemos dejado todo y te hemos seguido? Jesús les respondió: yo les aseguro que ustedes, los que me han seguido, cuando llegue la renovación del mundo y el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que deje casas, hermanos, hermanas, padre, madres, hijos o campos por mi causa, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. El texto se entiende muy bien si, como siempre, vamos a leerlo dentro del contexto. El contexto es la perícopa que empieza con la pregunta de un señor que pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué debo ser de bueno para conseguir la vida eterna? Ahora, este hombre no logró conseguirla, por lo menos en este momento evidentemente, porque Jesús le había propuesto, después de decirle que hay que respetar los mandamientos, y él le había contestado que desde su niñez le estaba respetando, entonces Jesús le había propuesto ir, vender todo lo que tenía, darlos a los pobres y seguirlo. Pero como era muy rico, el hombre se había quedado muy mal y se había ido triste. Jesús había comentado que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Cuidado, que no quería decir entrar en el paraíso. El reino de Dios es el reino de Dios que empieza en este mundo y se cumple definitivamente en la vida eterna. Aquí no hay una palabra de Jesús sobre el juicio universal. Más bien tenemos que entenderlo como que es muy difícil que un rico entre en la lógica del reino, que es la lógica de la gratuidad. Claro, en el Evangelio mismo encontramos algunos ricos que se convierten. Pensamos, por ejemplo, a Mateo, a Zaqueo, que cambian totalmente vida, dan sus bienes. Incluso encontramos algunos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero son una extrema minoría con respecto a la gente que seguía a Jesús, que por la mayoría, al contrario, eran pobres. Jesús hace esa consideración. Los discípulos reaccionaron asustados, una reacción que me llamó mucho la atención, diciendo: entonces, ¿quién se podrá salvar? Traicionando la lógica de la época y todavía de algunos grupos más fanáticos del día de hoy, por los cuales la riqueza es signo de la bendición de Dios y no muchas veces como es del robo, aunque sea legalizado. Jesús había enseñado: dichosos los pobres, porque precisamente porque están sufriendo una injusticia. Dios no creó a nadie para que fuera pobre, y todos los bienes de la creación Dios le puso al servicio y por el bien de todo el mundo. Así que la pobreza es una injusticia contraria a la voluntad de Dios. Y muchas veces los ricos son ricos porque o ellos o alguien por ellos, tal vez su padre, su abuelo, como decía el gran padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, habían aprovechado de las necesidades de los demás, de los mecanismos injustos de la economía humana para convertirse ricos. Pero muchas veces se ha quedado esta mala idea. Monseñor Romero decía
hemos mal educado a nuestros pobres cuando le dijimos, confórmate a tu situación porque mañana Dios te dará en cambio el premio. Sí, Dios hará justicia, pero no significa que Dios acepte esta injusticia, la pobreza de los pobres. Pero quien sigue razonando ahora ha salido en Norteamérica, ya está contaminando toda América Latina en ámbito de la iglesia evangélica, esta teología de la prosperidad que vuelve, con palabra moderna, a expresar el mismo concepto. Los ricos son ricos porque bendecidos por parte de Dios. Entonces, los apóstoles que todavía razonaban según esta mentalidad dicen, bueno, pero si ni siquiera un rico logra entrar en el reino de Dios, ¿quién se salvará? Y Jesús había respuesto que eso es imposible para los hombres, pero nada es imposible a Dios. Dios logra tocar el corazón de la gente. Dios tiene una misericordia superior a nuestra dureza de corazón. Animado por esta respuesta, por fin, Pedro entonces le pregunta, ¿qué recibiremos entonces nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido? Yo no sé qué movió Pedro en este momento. Si fue una pregunta sencilla, instintiva, casi para pedir una explicación como si fuera catecismo, o más bien se covaba dentro casi una desilusión, porque después de mucho tiempo siguiendo al Señor Jesús todavía no aparecía muy claro que Él iba a ganar, que el reino de Dios iba a triunfar, según la lógica de este mundo. Y Jesús le responde prometiendo no algo por lo inmediato, aunque sí, sino que primariamente le promete que en el día de la regeneración del mundo será el día de la resurrección del mundo. Cuidado, prestamos atención a esta diferencia de perspectiva. Cuando nosotros hablamos del final del mundo, siempre lo hemos llamado el día del juicio, subrayando el aspecto negativo. Al contrario, Jesús lo llama el día de la regeneración, el día de la resurrección de toda la creación. También San Pablo nos hablará de esto, subrayando en cambio el aspecto muy positivo. El final del mundo no será un fracaso, no será una tragedia, no será un juicio duro, sin misericordia. Al contrario, será un día de resurrección. En aquel día dice, ustedes que me siguieron sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En este sentido, el verbo juzgar no hay que entenderlo en la concepción moderna del juez que se pone en tribunal para juzgar, sino a la luz del libro de los jueces del Antiguo Testamento, que sí de vez en cuando juzgaban, pero eran jueces en el sentido que eran jefes, que eran líderes carismáticos, que tenían una responsabilidad con el pueblo, por el pueblo. Pensamos a los grandes jueces del libro así llamado. Bueno, lo que Jesús quiere decirle es que compartirán su gloria. Tendrán ellos también un papel glorioso en orden a la regeneración del mundo. En el mundo nuevo compartirán su gloria, que una vez más será una gloria de amor por los demás. Y termina diciendo que pero no solamente aquel día tendrán una recompensa, sino ya desde ahora lo que han dejado todo para seguirlo, recibirán 100 veces más. Evidentemente no significa que uno que renuncia a una casa recibe 100 casas, pero uno que renuncia a las relaciones humanas más estrechas, como la familia, porque se ha votado totalmente a la causa del Evangelio, ya desde ahora recibe 100 de hermanos y hermanas y madre.
me llama mucho la atención que dice en el texto paralelo que recibiremos 100 veces tanto en hermanos y hermanas madre, no en padres. ¿Por qué? Porque Padre es uno solo, el Padre del cielo. Yo creo que cada uno de nosotros que hemos seguido al Señor Jesús, y cuidado que no me refiero solamente a los religiosos o sacerdotes, sino a todos los laicos también. En la medida en la cual hemos entrado en la Iglesia para seguir al Señor Jesús, podemos decir y dar nuestro testimonio que realmente ya desde ahora hemos recibido a 100 de hermanos y hermanas y madre, es decir, una relación humana enorme. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tratando de cultivar estas relaciones, poniendo siempre al Señor Jesús adelante, por encima y al centro de toda nuestra relación humana, seguimos viviendo en paz.